Muy buenas tardes. Mi nombre es Denis Small. Soy el director para asuntos iberoamericanos de la revista Executive Intelligence Review, EIR, fundado por Lyndon LaRouche, el connotado economista estadounidense. Me da muchísimo gusto poder participar con ustedes hoy en esta audiencia pública sobre cuando producir comida se convierte en delito. Y agradezco en particular la invitación de los congresistas Alba Luz Pinilla, Wilson Arias y Hugo Velázquez. El tema es importante de por sí, pero más aún cuando lo ponemos en el contexto internacional de la crisis de desintegración que estamos viviendo en estos días en todo el sistema financiero del transatlántico. Porque ahora no solamente es un asunto de cuando producir comida se convierte en delito, sino tenemos una situación donde cuando vivir se convierte en delito. Ahora, el tema de las patentes para las semillas transgénicas, es importante recordar que antes de 1970 este ni era un tema de discusión, porque no se había establecido la idea de poner patentes sobre cuestiones de la vida misma, ya sea la vida vegetal, la vida animal y demás. Esto empezó solamente con la Ley de Protección de Variedades de Plantas, establecida en Estados Unidos, que luego se generalizó a nivel internacional, en particular con acuerdos de la GATT en 1994. Ahora, la mera idea de que algunas grandes transnacionales vinculadas a los centros financieros internacionales tienen el derecho, por alguna razón, de tener control para poder estrangular a los pueblos del mundo con el control alimenticio, es algo que solamente ocurrió en el periodo del gran cambio de paradigma a nivel internacional que ocurrió después del asesinato del presidente estadounidense John Kennedy, que por cierto estamos celebrando o tomando nota del 50 aniversario de su asesinato. Más bien celebrando la vida de ese gran presidente estadounidense, también amigo de los países de Iberoamérica. Ahora, con este asesinato y con el fin del sistema de Bretton Woods que ocurrió en 1971, se establece un cáncer financiero a nivel internacional de proporciones enormes y que está creciendo de manera desbordada. No solamente sale del control el cáncer financiero, sino además las medidas adoptadas por los grandes bancos internacionales empiezan a introducir una destrucción de la economía física de las naciones que estamos viendo en todos los países del mundo. No solamente la economía física como tal, sino muy particularmente la idea de que la ciencia y la tecnología pueden funcionar para el bien del hombre, para hacer avanzar la economía humana. Se establece la idea de que los alimentos no son derecho inalienable del hombre, no solo la idea de que la soberanía alimentaria de los pueblos es algo fundamental, sino que más bien introducen el concepto de que los alimentos son un instrumento de guerra. Y me refiero en particular al Dr. Henry Kissinger, exsecretario de Estados Unidos, que entre otros estableció esta idea de que hay que tomar un control absoluto de los alimentos para de esa manera poder lanzar guerras de alimentos, guerras financieras y hasta guerras militares, para establecer un orden mundial donde se elimina la soberanía nacional y en lo económico se establece un sistema de disque libre comercio, es decir, tratados de libre comercio, que significan la destrucción de la capacidad nacional de las naciones de producir lo que requieren para sobrevivir. Se establece el paradigma de la globalización y del libre comercio, que simplemente significa la destrucción especialmente de las economías de los países más pobres, más pequeños. Es el viejo cuento de que tengamos libre comercio, le dijo el elefante al ratoncito. Ahora, no solamente es guerra alimentaria, sino que además se introduce bajo la dirección de los centros financieros, con su casa matriz en la City de Londres, en el Imperio Británico, y sus sucursales, entre otros, en Wall Street,
La idea de que se requiere una despoblación intencional del planeta. Y lo repito porque esto es algo que es muy difícil a primera vista creer que es la intención de este sector político financiero internacional. Su intención es despoblar y reducir la población mundial de unos 7.000 millones de seres humanos a 1.000 millones de seres humanos hoy día. Ahora, esto es algo que han declarado y proclamado explícitamente gente como el príncipe Felipe de Edimburgo, que como pueden ver en esta transparencia, en la cita que pongo para que ustedes puedan ver, en 1988 el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel de Inglaterra, dijo lo siguiente: el crecimiento demográfico probablemente sea la amenaza de largo plazo más grave para la supervivencia. En caso de que reencarnara, me gustaría regresar como un virus mortal para poder contribuir algo a solucionar la sobrepoblación. Ahora, con este cambio de paradigma que ha ocurrido en los últimos 40, 50 años, se ha creado un monstruo, un Frankenstein financiero fuera de control, y tratar de mantener a flote esa burbuja financiera es lo que está abriendo el camino a la destrucción que estamos viendo en todas las áreas, incluida esta cuestión de las semillas transgénicas y el intento de imponer hambruna en diferentes partes del mundo usando esto como excusa. La única solución a esta crisis y la única manera en que se puede resolver problemas como el que está bajo estudio hoy en este seminario, esta audiencia pública, es que se tiene que comprender y resolver la crisis internacional. No hay soluciones más pequeñas, no hay soluciones a nivel de una situación nacional, nada más, porque el problema es producto de esta crisis internacional y por lo tanto también la solución. Ahora, remontémonos a la crisis del 2008. Estamos a 5 años de esa crisis. Hay un par de cosas notables sobre esa crisis financiera internacional. Primero, el señor Lyndon LaRouche, economista estadounidense que les mencionaba, pronosticó en el 2007, el 25 de julio, en un discurso público, que ocurriría un gran crack financiero. ¿Por qué? Porque se había generado una burbuja especulativa imposible de pagar. LaRouche también exigió desde ese momento que la única solución a esta crisis es regresar a lo que en Estados Unidos es la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall fue establecida por nuestro gran presidente Franklin Roosevelt en 1933 y gobernó las finanzas de Estados Unidos y a nivel mundial hasta 1999, cuando se revocó esa ley. LaRouche dijo que lo que hay que hacer ante esta crisis de desintegración del sistema es, antes que nada, regresar a la ley Glass-Steagall. ¿Qué hace Glass-Steagall? Separa la banca comercial, productiva, normal, de la banca especulativa, la banca de inversión, la banca que mete dinero en derivados financieros y especula, aunque signifique la muerte de las poblaciones del planeta. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo a nivel internacional, dizque en respuesta a la crisis del 2008? Bueno, se hizo todo lo contrario a lo que LaRouche había indicado y más bien establecieron la idea de que al cáncer se le tiene que rescatar, a los bancos especulativos se les tiene que rescatar, pase lo que pase. Ahora, por ejemplo, como pueden ver en la siguiente transparencia, lo primero que ocurrió fue un rescate a través de la emisión cuantitativa, es decir, imprimir dinero, ahora es dinero digital nada más, pero en todo el sector transatlántico, en Estados Unidos, con la Reserva Federal, Inglaterra, Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, simplemente emitieron más y más dinero en la forma de emisión cuantitativa, que de manera acumulada, del 2008 al 2012, eso sumó 4 billones 500 mil millones de dólares de dinero, sin respaldo alguno en la producción real. Es más, como pueden ver también en esta gráfica, los préstamos bancarios, que deben ser para la producción y demás, cayeron en este periodo. Ahora, si vemos lo que pasa con las proyecciones de lo que van a ser
las emisiones cuantitativas en los siguientes años, esto va a llegar a 11 billones de dólares. Pura hiperinflación. Y si a esto se suma lo que es la intención de lo que se llama ahora los rescates internos o la resolución de los bancos, al estilo de lo que pasó en Chipre, lo que llaman el prototipo Chipre, que básicamente es encima de una emisión cuantitativa, un atraco cuantitativo, que significa robar el dinero de los cuentavientes, de los depositantes, para salvar a la banca. Pueden ver en la siguiente transparencia que esto va a sumar otros 7 billones de dólares a la hiperinflación desbocada. Estamos hablando de 18 billones de dólares sin respaldo alguno, con una caída vertiginosa de los préstamos bancarios. Ahora, esto no solamente es lo que pasa con el lado financiero y económico, porque lo que va de la mano de esta desintegración del sector financiero, o tratar de mantener este sector financiero en proceso de desintegración, es la destrucción de la economía física. Y esto lo vemos en todo el sector del transatlántico. Niveles de desempleo, caída de la producción, estrangular la producción de alimentos y demás. Y un indicio de esto, tengo aquí en la siguiente transparencia, lo que pasa con la cuestión de los agregados financieros a nivel internacional. Porque uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que pasa con esta emisión cuantitativa de 18 billones de dólares? ¿Esto es algo que va a funcionar para realmente respaldar y poder apuntalar la burbuja? Absolutamente no. El tamaño de la burbuja, como pueden ver aquí en esta gráfica, es 100 veces más grande de lo que es la emisión cuantitativa y el atraco cuantitativo para respaldarlo. Entonces, no hay manera de que esto pueda funcionar. Es una gota nada más que sirve para no para realmente respaldar este cáncer, pero lo que sí sirve es para la destrucción de la economía. Y eso es lo que está en pie. Por ejemplo, como les mencionaba, la cuestión del desempleo, como vemos en esta transparencia, ahora sí, el desempleo juvenil en Europa es una cosa francamente impresionante y escalofriante, porque desde la crisis del 2008, mientras se iba rescatando a los bancos y más bancos y más bancos, el desempleo, o como le dicen en Europa, en España, el paro juvenil, es algo increíble. Estamos ahora con niveles 2 veces más altos, por lo general, en los países especialmente del sur de Europa. Y tenemos naciones como España y Grecia, donde el desempleo, el paro juvenil, está al 60% o más. Ahora, una nación que tiene un nivel de paro juvenil del 60% es una nación que no tiene futuro. Aquí se está asesinando el futuro, lo que es el futuro de las naciones. Y si tienen 58 o 62, es lo mismo. Esto quiere decir que no hay futuro para esta gente, para estos muchachos. Y este es el resultado, yo insisto, intencional de la monarquía británica, de los centros financieros de Wall Street y de la City de Londres. Muy bien. El resultado y la intención es despoblación. ¿Qué hacemos ante todo esto? Bueno, simplemente para dar una indicación rápida de la dirección en que LaRouche ha planteado soluciones y que, por cierto, está en discusión en estos momentos en el Congreso de Estados Unidos, donde hay un proyecto de ley a favor de la Glass-Steagall, tanto en la Cámara de Representantes, la ley de Marcy Kaptur, como también en el Senado de los Estados Unidos, de los senadores demócratas y republicanos, la senadora Warren, Elizabeth Warren, el senador John McCain. También del lado de la Cámara es también republicanos y demócratas. Esto es algo que está bajo estudio. Wall Street tiene horror. Absolutamente no quieren saber nada de esto. Pero esto es posible. Una vez que se haga esto, y se tiene que hacer ayer, es algo urgente inmediatamente, se puede luego establecer un sistema de crédito al estilo de lo que estableció Hamilton en Estados Unidos bajo la presidencia de Washington. La idea de un sistema de crédito, no un sistema monetario, un sistema de crédito para emitir crédito para actividades productivas, no especulativas, grandes obras, infraestructura. Y lo que podría ser, y esto lo hemos documentado, es absolutamente factible,
se puede duplicar la producción de alimentos a nivel mundial. Y un país como Colombia tiene un potencial enorme, especialmente si vemos los llanos orientales entre Colombia y Venezuela. Es una región de Sudamérica con un potencial enorme. Lo que hace falta ahí, como en el resto del mundo, es infraestructura para que esto funcione. Y lo que se requiere, además de Glass-Steagall y un sistema de crédito, es lo que se viene desarrollando, como pueden ver en este mapa mundi, el puente terrestre mundial. Esto lo están haciendo ya los países del Pacífico, o de la cuenca del Pacífico, como China y Rusia, India y demás. La idea de establecer corredores industriales en torno a ferrocarriles de alta velocidad que conecten las diferentes regiones del mundo para aumentar la productividad, invertir en infraestructura, no en especulación. Y las líneas verdes que pueden ver todavía en este mapa que está ahí son las líneas existentes, mientras que las líneas rojas es donde debería haber, pero no existe. Ahora, como pueden ver en este mapa, es muy importante construir un túnel por debajo del estrecho de Bering para conectar a Rusia con Alaska, Estados Unidos, proyecto que los rusos están ya construyendo, ellos están camino a eso. Mientras que en Estados Unidos, por supuesto que no, el presidente Obama está en el bolsillo de Wall Street, como hemos visto en muchas ocasiones, y no quiere saber nada de eso. Pero también el famoso tapón de Darién, lo que conectaría a Sudamérica a través de la conexión Colombia-Panamá con estas vías ferroviarias de alta velocidad. Ahora, esto es absolutamente factible con un cambio del sistema monetario y financiero. Y como podemos ver esta misma visión, pero desde la siguiente transparencia, podemos ver lo que sería el planeta visto desde arriba de este tipo de conexión. De hecho, la vía más corta en términos geográficos o geoeconómicos pasa directamente de las Américas hacia Asia por el estrecho de Bering. Ahora, para poder hacer todo esto, es necesario tener un cambio de la plataforma tecnológica general de la población y de la economía. Y para esto se requiere un cambio dramático hacia una economía de fusión termonuclear. No nada más la fisión nuclear, que es muy buena y necesaria, los espantapájaros que ponen los ecologistas y la misma oligarquía financiera para decir que es muy peligroso y que no debe haber energía nuclear, simplemente es para mantenernos en un atraso del medioevo. Es anticientífico. Pero más que simplemente nucleoeléctricas de fisión, se requiere fusión termonuclear. Nuestra especie puede dar el salto de una plataforma económica a otra, como he hecho en muchas otras ocasiones. De la manera en que pasamos, por ejemplo, de la edad de cobre, por ejemplo, a edades más modernas, el uso del petróleo, ahora energía nuclear. Lo mismo, se requiere un gran salto en esta plataforma. Y este tema de la energía nuclear, y en particular eso para vincular lo que ahora es el sector que se está muriendo del transatlántico a la parte que está viva del planeta, que es la parte de China y el Pacífico, es algo que nosotros estaremos discutiendo en una videoconferencia internacional el 26 de octubre. Cuentas resumidas. Aquí la cuestión, la diferencia es el concepto del hombre. Si el hombre, como dice el príncipe Felipe, debe ser como un virus y que somos demasiados y hay que matar a la gente, o si más bien, como ha señalado Lyndon LaRouche, nuestro concepto del hombre como algo creativo, como lo único que es intencionalmente creativo de la creación, que puede participar en el proceso de avance y desarrollo del universo físico, esa capacidad es lo que nos distingue como especie. Como dijo Lyndon LaRouche, pueden leerlo aquí en esta transparencia, y esto lo dijo hace 30 años, dijo: el hombre difiere fundamentalmente de las bestias. El hombre tiene el potencial de la razón, el poder de hacer descubrimientos creativos que avanzan su conocimiento científico y de convertir tales avances científicos en avances en tecnología. Si en cualquier momento paramos el progreso tecnológico, la sociedad lo suficientemente necia para hacer tal cosa, se condena a sí misma a morir. Ahora, si esos cambios tecnológicos necesarios o no se hacen
o si se mantienen bajo el control de empresas oligárquicas como Monsanto y otros para estrangular la posibilidad de la producción de alimentos, nuestra especie no sobrevivirá. La opinión que nosotros tenemos y la queremos compartir con ustedes es que la especie es la que tiene que sobrevivir y la oligarquía financiera no. Les doy las gracias y espero poder hablar con ustedes en directo si hay más preguntas respecto a lo planteado aquí. Muy buenas tardes y muchas gracias.